y habíamos dicho que teníamos un cambio en una estimación contable que de 6 años, ¿no es cierto?, pasó a 10 años. ¿Vale? Ahí. Entonces, ahora la nueva vida útil es de 10 años. Entonces, vamos a verlo así. Y entonces dice que es prospectivamente, eso es lo más importante. Entonces, supongamos que esto fue en el 1 de enero del 2004, ¿no es cierto? Del año 4, 1 de enero. Entonces, a 6 años, esa era mi depreciación. Pero si yo hice cambio a 10 años, ¿no es cierto? Ahí. Ahora mi depreciación no es a 6, sino que a 10. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Mi posición aquí, ahí, ¿verdad? Y el valor libre del activo viene en 60. Pero entonces me quedan 7 años. Si yo lo cambio, hay dos opciones aquí. Si lo cambio aquí al 31 de diciembre, desea a contar de aquí, 1 de enero del año 5, entonces claramente aquí mi depreciación va a ser otra, ¿verdad? Aquí. Y si lo hago aquí al 1 de enero, claramente mi depreciación es diferente, ¿no es cierto? Si lo hago aquí 1 de enero, supongamos aquí, ahí, ¿no es cierto? Ahí 2000X, X4, ¿no es cierto? Si eso fuera la fecha. Ahí. Entonces, mi depreciación ya no es 20, mi depreciación va a ser ¿de cuánto? Esto va a ser igual a este valor, ¿no es cierto? Dividido por, si estamos aquí por 7. Ahí. Entonces, y esa va a ser la depreciación periódica, ¿no es cierto? Entonces, se supone que esto va a ser igual a este valor y no hay cambios. Ahí. Y si es así, para poder ver si eso es verdad, entonces mi depreciación acumulada, la depreciación acumulada va a ser igual aquí, entonces esto va a ser igual a este monto, menos la depreciación acumulada aquí, ¿no es cierto? Y menos la depreciación acumulada de este periodo. Ahí. Entonces, ahí. Por lo tanto, esto va a ser igual a la depreciación del periodo más la depreciación acumulada. Y si ustedes ven, ¿no es cierto? Esto debería llegar aquí. Ahí hay un descuadre. Profe, puede Veamos. ser porque señalaba que desde el año 4 en adelante era la depreciación, entonces quizás es un periodo menos y todo esto debería ser desde el 5. Claro, puede ser, pero aquí igual tengo que llegar a 120. Claro, ¿No es que es en cierto? este caso quizás no serían, porque como ya depreciamos 4, quizás serían 6 años más que faltan y no 7, ¿o no? Y quizás la depreciación va a subir un poco el monto. Veamos, a ver. Serían 6. Tú me dices 6.
Claro, es que usted comentó que en el año 4 le comentaron o sea, yo aquí tengo anotado, en el año 4 me dicen que su vida útil cambió a 10 años, ya que se revisó la máquina y su vida útil debe ser mayor. Entonces Claro, llega pero su... si yo sumo, fíjate que aquí, si yo hago eh, en el año 1, el año 2, en el año 3, en el año 3 la depreciación es 60, la depreciación acumulada. Y aquí, en el 1 de enero del 2004, entonces ya no lo voy a depreciar a 6 años, sino que lo voy a depreciar a 10 años. Entonces me tiene que dar, aquí a 10 años lo voy a depreciar. ¿Y cuánto es el valor libro del activo? En este caso es 40, el valor libro es 60. ¿Te fijas? Es 60. Y entonces acá, para depreciar, tengo que tomar este valor. Y si es así, entonces esa depreciación, y me quedan 7 periodos. Entonces, si es así, esto va a ser igual a los 60, dividido por 7. Y ahí me da los 8.000. Y aquí tal vez pueda estar el Sí, error. profe, ahí me dio que ahí hay que sumar la depreciación y no restarla. Serían los 60 más los 8.500. Claro, eso más esto, ¿no es cierto? La Y acumulada más del periodo 3. eso, y más ese. Ahí sí, No, sería sin los 120 sí, sí, de bien de uso sí. depreciable. Ese menos este, menos pero me da 102. Claro, que lo que yo le comento es que serían los 120 menos los 60.000 de la depreciación ya acumulada, Sí, sí. pero sumándole los 8.571. Ahí a mí me da y llego a los 120 final. Porque ahí habría que sumarle la depreciación de ese periodo, el periodo 4. Ah, claro. Este valor, la depreciación acumulada va a ser igual a esto más esto, ¿no es cierto? Claro. Ahí está, ya, ok. Y ahora, eh, ahí está, muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Gonzalo Galvez, profesor. Gonzalo Galvez. Espérate un poquito. Gonzalo. 2. ¿Tú tienes el libro? ¿Viene de uso? Sí, profe, me lo mandó del curso 1, su manual, ¿no es Ah, cierto? ya. Sí, sí. Muy bien, te felicito. Me llegó, así Ya, que muchas gracias. ok. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí tenemos la cuadratura y ahí está. Entonces yo vengo en el año 1, aquí, ¿no es cierto?, con una depreciación, pero a 6 periodos. Pero en el año 4, al 1 de enero, porque si lo hago a fines de enero, a fines de diciembre, ya no serían 7 periodos, serían 6. Entonces ahí cambia, pero es a 1 de enero. Entonces aquí hago el cambio, ¿se fija? Y de aquí hacia adelante, como dice la, eh, la resolución 3, prospectivamente, quiero que se entienda eso de prospectivamente aquí. Ahí, ¿se fija? De ahí, desde aquí hacia adelante voy a tratar entonces a 10 años la máquina. Obviamente mi depreciación ya no es 20.000, sino que cambia. Y ahí está cuadrado. Entonces el ejercicio no incluye el concepto del deterioro,
porque eso lo podría complejizar más. Pero usted ya y yo hicimos un ejercicio de deterioro y sabemos que el deterioro es cuando tenemos que el valor libro del activo está más alto que el importe recuperable. Supongamos que el importe recuperable, aquí, si el importe recuperable fuera, por ejemplo, bueno, aquí habría que calcular el nuevo valor libro, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a los 120, siempre hay menos la depreciación acumulada, ahí. Ustedes ven que con la nueva estimación contable, ahora a 10, por tanto ahí tengo mi valor libro. Entonces, el valor libro, ustedes ven aquí a 6 años, cambia, ¿no es cierto? Aquí es 40 y aquí es 51. ¿Por qué? Porque se le alargó la vida útil y entonces el valor libro aumentó. Entonces, si yo le digo que el importe recuperable aquí es 50, ¿tengo deterioro? Sí, profesor, porque el valor libro es mayor. Porque el valor libro ¿de cuánto es el deterioro, estimada? 1429. Muchas gracias. Ahí ve. Es el deterioro. Entonces, el deterioro queda entonces registrado ahí. Deterioro. ¿Me fija? Y ahí complejiza más el asunto porque el nuevo valor libro, ¿en cuánto quedó? 50.000. En 50.000, muy bien. Esto va a ser con deterioro. ¿Te fijas? Valor libro con deterioro es igual al monto recuperable. ¿Por qué? Porque así es como lo trata la norma. Dice, debe quedar al valor ajustado. Y es el valor. Se reconoce el deterioro. Entonces, si esto fuera 60.000, ¿tengo deterioro? No. No. Claro. ¿Por qué? Porque el importe recuperable, ¿no es cierto?, es mayor que el valor libre. Muy bien. Eso es. Entonces, esos conceptos ustedes los tienen que ir memorizando y jugando con esos valores para el efecto del registro contable. El registro contable está en el manual de procedimientos contables, ¿no es cierto? El oficio 59.549 del año 20. Entonces ahí tienen la denominación, tienen el código de la cuenta y el nombre de la cuenta. Cuando un bien de uso tiene deterioro. Cuando hay un cambio en una estimación contable. La norma habla de que será tratado prospectivamente y el efecto tiene efecto en resultado. Entonces, eso está ahí. Prospectivamente, hacia adelante. Y desde ahora, ¿no es cierto?, del año 4 en adelante, yo trato entonces el activo a 10 años. Entonces, es importante trabajar con el texto permanentemente. Ahora, eso es cuando teníamos un cambio en una estimación contable.
el efecto de un cambio en la estimación contable se reconocerá de forma prospectiva. Es decir, desde la fecha del cambio en la estimación, incluyéndolo en el resultado del periodo. ¿Vale? Entonces, y siempre ustedes en la página 140, por eso que quiero aprovechar estas horas que tenemos, reforzar algunos temas que son interesantes. Siempre ustedes cuando trabajen con la resolución 3 vayan a la referencia, porque ahí termina la historia. La referencia es muy importante. Vean ustedes que habla de la resolución 16 y después y sus modificaciones y de las NIC SP 3, políticas contables, estimaciones contables y errores, es decir, NIC SP. Y después habla del manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad del sector público año 2017. Una pregunta para usted. Yo les hice bajar este manual de pronunciamientos contables para el sector público. Fuimos a internet y a Google y buscarlo y para que ustedes lo pudieran después tener. Lo hicimos eso. ¿Alguien me puede? Profe, yo que recuerde, no. Ya. Entonces lo vamos a hacer al tiro. Ustedes atentos ahí para que después con tiempo lo hagan mejor o si quieren lo bajan al tiro, los que puedan. Entonces vamos a ir a internet. Déjenme ir a internet. Aquí. Entonces vamos a ir a buscar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Está en blanco, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a colocar aquí manual de pronunciamiento. Manual de pronunciamientos internacionales. Ahí está. Ahí lo tenemos. Están actualizados, se fija 2017, 2020. Ahí. Vamos a ir al 2020. Es la idea. Ahí ustedes lo ven, ¿no es cierto? Manual de la IRB. Y acá está la IFAC, ¿no es cierto? Que hemos hablado, ¿verdad? Es lo mismo. Pero vamos a ir ahí. Siempre el primero que aparece. Page no found, ¿no es cierto? No está disponible, entonces vamos a ir descartando. Vamos a ir al IFAC, aquí. Volumen 1. ¿Se fijan? Estos. Entonces aquí tienen 1027 páginas. Entonces ustedes bajan esto. Este es el volumen 1. Son 3 volúmenes. Vamos a ampliar aquí la pantalla. Ahí. ¿No es cierto? Manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, estos 3 volúmenes ustedes lo tienen que tener porque este es el documento que tomó la Contraloría para elaborar la resolución 16 y la resolución 3. Entonces, esta es la fuente, esta es la materia que ustedes tienen que tener a disposición porque les sirve para que puedan ampliar los conocimientos, reforzar los conocimientos y defender situaciones que son a veces conversables. Cuando no hay acuerdo en los conceptos, porque la Contraloría se puede equivocar, es difícil, pero se puede equivocar. Pero yo siempre les digo a las personas, mira, cuando tú no estás de acuerdo con algo, primero que todo, hácete el reporte y defiende como corresponde el tema.
escribiendo. No hablando, porque las palabras no sirven de mucho, porque uno después las desconoce. En cambio, si yo las escribo y hago mi defensa, está escrito, y entonces un tercero, ajeno a la situación, puede decir, esto está bien o esto está mal, pero de acuerdo a lo que tú escribiste. Y eso le da calidad a la conversación. Que quede escrito, no palabras. Por lo menos yo no permito en mis reuniones, salvo que quede grabado. Entonces, cuando después en una siguiente reunión, no, yo no dije eso. Ahí vienen los problemas. Entonces, cuando uno comienza a desconocer lo que dice, o lo dejas escrito o lo grabas. Y ahí está. Entonces, hay que hacerse responsable porque todas estas cuestiones tienen un costo. O sea, los valores son por hora o por minuto, si usted quiere. Entonces, tener el documento a la mano es lejos lo mejor. Y trabajar con el documento a la mano. Entonces, hay cosas que en la resolución 3 lo señala, pero muy, muy resumido. Y hay que expandir el conocimiento a través de la fuente. Y la fuente está aquí, en este manual. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la distinta volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Entonces, este es el 1, 1027 páginas, y que usted no necesita copiar, leerlo todo, sino que usted puede leer lo que contiene la resolución 3, ¿no es cierto? No se utiliza todo. Y ahí tenemos contenido que ustedes deben conocer, ¿vale? Así que este sería el volumen 1. Y después usted va al volumen 2 y 3. Esta es una traducción del inglés al español. Entonces, volvemos atrás y usted le coloca volumen, ¿no es cierto? Volumen 2, ¿qué quiere decir? Volumen 2. Y vamos ahí de nuevo. Veamos qué pasa. No está todavía eso. A la siguiente. Ahí está. Aquí tiene, en esta página, en este link, tiene el volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Entonces vamos a ir al volumen 2. Aquí. Volumen 2. Y así, ¿se fijan? Bajan en el volumen 2 y también, ¿no es cierto? Vamos a ampliar la pantalla para que lo tengan ahí. Lo mismo. ¿Esto cuántas páginas son? 1038. También es traducido al castellano del idioma inglés. Y ahí estaba el volumen 2, ¿no es cierto? Comienza los instrumentos financieros, adopción por primera vez, y así. Entonces tienen que tener ese volumen en su biblioteca. Eso lo van a usar mucho para, como les digo, ampliar los conocimientos. Y eso hace entonces que ustedes puedan tener un mejor apoyo. ¿Estamos? Entonces, ese volumen yo les pido que lo tengan. Y por eso aquí
referencia le ayuda a usted dónde fue el Contralor, dónde fue la Contraloría a buscar esta información, esta fuente. Ahí está, en la referencia. Y en esa referencia es donde usted debe irse. Se lo digo porque a veces es necesario. Bueno, entonces, eso es con respecto a una estimación contable. Entonces, la norma dice que tiene efecto en resultados y será prospectivamente. Las políticas contables. Bueno, la política contable está en la página 141 de la resolución 3. Y también señala que un cambio de una política contable tiene efecto en resultado acumulado, en la cuenta, en los saldos iniciales, y se corrige en el periodo en que existe el cambio de una política contable. Entonces, es importante conocer esos pequeños tips que yo les hago. Los errores se corrigen, ¿no es cierto? Los errores de periodos anteriores se corrigen en el periodo en que se encuentra el error, ajustando en la cuenta, en los saldos iniciales, la cuenta de resultado acumulado. Resultado acumulado en la cuenta patrimonio, recuerde usted. Un cambio en una estimación contable es ¿no es cierto? Primero que todo será con efecto en resultado y será prospectivamente corregido, ¿no es cierto? Hacia adelante. Será tratado hacia adelante como si siempre se hubiera tratado a 10 años, por ejemplo. Y un cambio en una política contable tiene efecto en la cuenta, en los saldos iniciales, en la cuenta de resultado acumulado. Resultado acumulado es una cuenta patrimonial. Eso lo tiene que saber, sí o sí, en este curso, porque son cosas donde no hay que conversar mucho, porque es fácil de aprender y no hay mucho donde conversar. Y bueno, y vámonos a la resolución 3, en la página tanto, párrafo tanto, y nos vamos al manual de procedimientos contables, en donde están las cuentas con su codificación. Y sería. Recuerde siempre en este tema la eficiencia. En estos temas no puede haber ineficiencia, no puede haber muchas horas o minutos, si usted quiere, dedicado a explicar lo inexplicable. Eso se llama ineficiencia, o si usted quiere, burocracia. Y nosotros necesitamos que la contabilidad sea una actividad productiva, eficiente. Bueno, después tenemos los fondos comunes y municipal, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, acuerdos conjuntos. Entonces, aquí, por ejemplo, me voy a pasar aquí a inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Pero ¿por qué estos conceptos están en la resolución 3? ¿Es que acaso una municipalidad puede tener inversiones en empresas privadas? Sí, públicas también. Inversiones en asociadas y negocio conjunto. Una municipalidad puede hacer negocios con otras empresas, sí, privadas, sí, públicas también. ¿Se fija? Por ejemplo, una municipalidad cuando crea una corporación cultural, bueno, la municipalidad tiene el 100% de la participación de esa empresa. Y negocio conjunto, bueno, una municipalidad puede hacer negocio con una empresa privada, 50 y 50, por eso se llama negocio conjunto. Entonces, acuerdos conjuntos también es un instrumento, ¿no es cierto?, de hacer una alianza comercial, ¿no es cierto? Vamos en este negocio y lo desarrollamos y nos vamos por las pérdidas y por las ganancias ¿no es cierto?, en los porcentajes acordados. Entonces, no es raro, por ejemplo, si yo les muestro un balance de ENAP, por ejemplo,
lo voy a hacer, lo voy a buscar para que después conversemos por ejemplo, ENAP tiene, pero cualquier cantidad de negocios conjuntos con otras empresas. Tiene participación en otras empresas privadas. ¿Y por qué? Bueno, por un tema estratégico, por un tema de política de Estado, y por último, porque los recursos son escasos. El Estado deja, ¿no es cierto?, una buena parte del mercado para que el mundo privado haga las inversiones. Y se preocupa y se concentra en aquellas cosas en que no hay incentivos para hacer inversiones en el mundo privado. El mundo privado busca la ganancia, la rentabilidad. El Estado no siempre busca la rentabilidad, busca otro tipo de rentabilidad, por ejemplo, rentabilidad social, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, es complejo manejar la administración de un país, pero supongamos que tenemos las condiciones y nosotros necesitamos pavimentar, por ejemplo, una política de pavimentación de las regiones. Por ejemplo, si tuviéramos una política de conectividad, los puentes son muy necesarios. Los puentes que me permiten trasladarme, pasar un río o pasar de un lugar a otro donde para evitar curvas y etcétera, abaratar costos en el viaje. Entonces, al mundo privado puede que no le interese, pero al Estado sí. ¿Por qué? Porque genera una conectividad y trae desarrollo, un puente trae desarrollo a la comunidad para sacar sus animales, para ahorra, ¿no es cierto?, en la vuelta de una camioneta, por ejemplo, y tenga que dar tremenda vuelta porque no está el puente. El otro día en la televisión salió una persona que había hecho un puente en el sur de Chile con sus propios recursos. Y eso le generó no solo a él, sino que a toda la comunidad progreso. Eso no debe ocurrir, no debe hacerlo una persona, y menos una persona natural con escasos recursos. Lo hizo a ñeque, ¿no es cierto? Al final nadie le creía y después la gente empezó a creer que era posible. Y todos empezaron a colaborar con el puente y hoy día el puente está ahí muchísimos años. El Estado no ha hecho nada en ese lugar y ahí queda demostrado que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, ese tema es interesante. Entonces, no siempre el Estado puede hacerlo todo y viceversa. Entonces, en el capítulo 3 tenemos el estado financiero, ¿no es cierto? Aquí están el estado de situación, el estado de resultado integral, el estado de situación presupuestaria, el flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Y finalmente, ¿no es cierto?, información financiera por segmento. Ya dijimos que los segmentos son el tema de la educación, la propia municipalidad, el tema de la salud y los cementerios, que conversábamos el otro día, ¿no es cierto? Esos son segmentos. ¿Y qué significa segmentar? Significa el balance, segmentarlo, ¿no es cierto?, en columnas, donde tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Así que los segmentos también para usted es algo nuevo, ¿no es cierto? Bueno, información a revelar sobre participación en otras entidades, sobre partes relacionadas. Hecho ocurrió después de la presentación del estado financiero consolidados, separados. Y después en el capítulo 4 tenemos la operatoria y 5 el glosario. Lo mismo, el glosario yo les pedí que también entren a Google y busquen NIC SP, glosario.
glosario en ISP, y van a tener un glosario mucho más completo, y ahí van armando su biblioteca y pueden entonces empezar a leer, a conocer las definiciones. ¿Para qué? Para que cuando conversen sobre la contabilidad de la municipalidad hablen en los términos del NIC SP, mejorando el lenguaje contable, utilizando las palabras correctamente, de acuerdo a la normativa. Entonces, ahí entonces tenemos ejemplos de normas específicas de la municipalidad. La NISP, ¿no es cierto?, 16, propiedades de inversión. La 9, ingresos de transacciones con contraprestación. La 25, beneficio del empleado. 28, instrumentos financieros. 23, ingresos de transacciones sin contraprestación. Ahí tenemos lo hecho económico, reglas contables de la operatoria. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, en el capítulo correspondiente. Y acá tenemos cierre del periodo contable. También esto está debidamente instruido, ¿no es cierto?, el cierre y apertura de deudores y acreedores, cierre de las cuentas de gestión económica y cierre de las cuentas de remesa e intermediación de fondos. Y el manual de procedimientos contables, ¿no es cierto?, de acuerdo al oficio 59.549, está con su estructura, ¿no es cierto?, está con estos códigos, ¿no es cierto?, con su código, con la cuenta, el debe y el haber. Y aquí tenemos un ejemplo de cierre de las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios. Entonces tengo un manual que me informa cómo debo proceder para el cierre de las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios. Y así, ¿no es cierto?, acá también tenemos otro ejemplo. Apertura y deudores y acreedores presupuestarios. ¿No es cierto? Están con, me dice claramente el nombre, el código de la cuenta, el nombre de la cuenta y el cierre, el cargo y el abono. Apertura de deudores y acreedores presupuestarios. Registro de responsabilidades o derechos eventuales, contabilizaciones con signos negativos. Bueno, ahora entonces les toca trabajar a ustedes. ¿Y cómo vamos a trabajar? Con nuestra resolución 3, ¿no es cierto? Y ahí entonces tenemos 5 preguntas que ustedes van a desarrollar de acuerdo a su grupo. Y esto es verdadero y falso, que nos permite entonces trabajar. ¿Vale? Así que trabajen, yo voy a estar aquí con ustedes. Y esto está, ¿no es cierto?, en el marco conceptual. Vamos por verdadero o falso. Profesor, ¿puede comentar o hacer un ejemplo de revalorización de bienes? Por ejemplo, los que se encuentran a valor residual en el libro auxiliar. Claro, esto es muy fácil. Mira, vamos a ir a revisar para atrás. Ahí. Supongamos que si están a valor residual, ¿no es cierto?, eso se terminó. Ahora, a contar del 1 de enero del 2021, ese valor residual, lo que sea, 10 millones, 15 millones, 20 millones o 500.000, lo que sea. Hoy día ese activo, ese bien de uso se busca, ¿no es cierto?, su valor tal como está en los bienes de uso. Usted, en los bienes de uso, recuerde, en la valoración, usted lo trae
al 31 de diciembre del 2020 lo trae a un precio, ¿no es cierto?, a valor libre. Pero durante el periodo 2021, usted al 31 de diciembre del 2021 lo tiene que valorizar, o lo hace el 1 de enero del 2021 y lo ingresa y lo ajusta al valor NISP. Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los bienes de uso, la medición posterior está la medición posterior, ¿no es cierto?, dice que la valorización posterior de los bienes de uso se debe efectuar por el modelo del costo, en el cual el valor libre se compone por el valor inicial incrementado por todas las erogaciones capitalizables en las que se incurra, menos la depreciación acumulada y el monto. Pero esa es la valoración posterior de un activo, ¿no es cierto?, que es IFRS. A la fecha de la convergencia, nosotros tenemos un instructivo, ¿no es cierto?, el 12.203 del año 20, 12.203. Imparte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción. Entonces, la primera adopción dice que un bien de uso, ¿no es cierto?, se reconoce, ¿no es cierto?, al valor razonable. Entonces, veamos, al valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado, ¿no es cierto? Usted tiene que elegir la A o la B. Supongamos que usted elige a valor razonable, que es lo que corresponde en realidad. ¿Vale? Si yo soy municipalidad y soy el alcalde, o soy el gerente de finanzas o el administrador financiero, yo le diría al alcalde, oiga, todos estos bienes de uso son a valor razonable a la fecha de la convergencia. ¿Por qué? Le va a preguntar el alcalde, que el alcalde puede no saberlo, ¿no es cierto? No tiene por qué saberlo tampoco. Para eso tiene personas que le colaboran. Entonces él le va a decir, mira, que me va a aumentar el patrimonio. Y la verdad es que este bien que estamos usando, que está a 10 millones, no vale 10 millones, vale 10 veces más, vale 100 millones. Oh, ¿eso pasa? Sí, eso pasa. Usted sabe que puede pasar. De hecho, no es que pueda pasar, pasa. ¿Por qué? Por el tema de la plusvalía, ¿no es cierto? Todo vale más. Por lo tanto, usted tiene que llevar ese reconocimiento, ese valor de mercado a la contabilidad. Entonces, ¿qué reconozco? Reconozco el mayor valor. Tan simple como eso. Reconozco el mayor valor. Si está en 10 y vale 100 millones, entonces reconozco 100 millones al activo, al bien de uso. Reconozco 90 millones, ¿no es cierto? Más los 10 me da 100. Esos 90 millones va a la cuenta, adopción por primera vez, la 311.05. Sí, ajuste de primera adopción. Entonces, la 311.05 ajustes de primera adopción por 90 millones y al activo cargamos, ¿no es cierto?, 90 millones. Y para el periodo siguiente, el activo queda en 100. Y comienza la depreciación de nuevo. ¿Qué vida útil le asignamos? La persona que hizo la estimación de valor, ¿no es cierto?, que hizo el cálculo, cuánto vale ese bien de uso, que en la contabilidad viene a valor libre, o si te quiere, a valor residual. Entonces, ahora sufre un reconocimiento por 90 millones y ahora su valor es 100 y queda a valor de mercado. En esa misma valoración, el experto le señala la vida útil. Y entonces comienza de nuevo la depreciación. Y estamos. Así que espero haberme explicado bien. Y eso está en el instructivo, en el instructivo 12.203, que deberíamos también revisar más adelante. Ya. Entonces, alguien ya están aquí, ¿no es cierto?, contestando. La pregunta 1 dice que es verdadero, la 2 dice que es falso. Ya, pues, pero necesito que me diga por qué es verdadero y por qué es falso, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que, tal como lo hemos estado revisando, ¿no es cierto?,
verdaderos, marco conceptual, párrafo tanto si tiene el párrafo, ¿no es cierto? Porque así no me sirve. El cachipún no sirve aquí. Entonces, marco conceptual. ¿Qué tenemos? El marco conceptual puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en las normas o no contemplada en las otras normas, ¿no es cierto? Entonces, sería marco conceptual, página 13, párrafo 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe, verdadero. Ya aquí la voy a mejorar esta. Siempre hay cosas que mejorar ahorita. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces sería marco conceptual, párrafo 2, página 13, si usted quiere. Esa sería la respuesta. Las cuentas de ingresos y de gastos patrimoniales. Eso está en la página 196, en el punto 9, que tendría que ser según el resultado del ejercicio y no en los resultados acumulados. 199. 196. Ya. Eso sería las cuentas de ingresos y gastos patrimoniales. Aquí está. ¿No es cierto? Deben quedar cerradas al término de cada ejercicio contable, saldándose contra la cuenta de resultados acumulados. Y aquí dice, saldándose contra la cuenta de resultados del ejercicio, que reconoce la pérdida o ganancia de periodos contables. ¿Te fijas? Perfecto. Entonces, esta es la pregunta 2. Y sería... Sería entonces falso, dijiste. Ahí. Bien. La 3. Profe, yo puse falso porque dice que siempre que no afecten la estructura patrimonial. No sé si estará bien o no. ¿En la 3? ¿Sí? Esa está en la 195, el numeral 6. Sí. Dice que las operaciones que constituyen eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantía que no afectan la estructura patrimonial deben reflejarse en las cuentas o registros especiales habilitados para estos efectos. Claro. ¿Y cuáles son esos registros especiales? ¿Qué cuenta usarías tú entonces para ese activo y ese pasivo? 922. Claro, son cuentas, ¿cómo se llaman estas cuentas? La 92. Cuentas de responsabilidad. Cuentas de Exacto, responsabilidad. muy bien. Son cuentas de responsabilidad. Entonces, obviamente, no pasa por patrimonio. Entonces, ¿verdadero o falso? La 3. Verdadero. La 4. Esto está fácil. La 4 verdadero. Y la 5 también. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?
Profe, entonces la 3 es verdadera o falsa. Sí, estaba viendo que aquí está en verdadero. Vamos a ver ese tema. Las operaciones que constituyen eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías que no afecten deben reflejarse en las cuentas o registros especiales habilitados, deben reflejarse como activos los derechos y en pasivo las responsabilidades. Entonces, claro, es falsa. Es falsa. ¿Está bien? Es falsa. Deben reflejarse en las cuentas o registros especiales habilitados para estos efectos. Son cuentas de responsabilidad, son cuentas de orden, ¿no es cierto? Que no aparecen en los activos ni en el balance, no aparecen en el balance. Entonces no son cuentas de activo ni cuentas de pasivo. Ya, esa es la razón. ¿No es cierto? Son cuentas de orden que en el balance no aparecen como cuentas de activo. Yo lo registro como responsabilidades, ¿no es cierto? Al debe y al haber. Ya. Ahí estamos. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de la normativa de los bienes de uso, de los activos intangibles, existencia y políticas contables. Bueno, hemos hablado mucho de los bienes de uso, de los activos intangibles, tenemos situaciones especiales, ¿no es cierto? Activos intangibles generados internamente, estos activos intangibles generados internamente no tienen mercado activo. Tienen, ¿no es cierto?, no tienen mercado activo. ¿Por qué? Porque son hechos internamente. Entonces, no están en el mercado, estos son únicos. Bueno, y así entonces, como tengo que buscar otra forma de medir el deterioro del activo intangible generado internamente. Y ahí es un poquito más difícil, porque al no haber mercado activo, significa que no tiene valor razonable. Recuerden, el valor razonable es un precio de mercado. Entonces, para saber si un activo intangible generado internamente necesito medirlo, entonces busco, según la norma habla de valor de reposición o el valor descontado. El valor descontado, recuerden, es el valor de uso. Entonces tengo flujo futuro que genera el activo intangible, lo traigo a valor presente. Y ese valor presente, ¿no es cierto?, lo comparo con el valor libro del activo intangible generado internamente. Y si el valor libro del activo intangible generado internamente es más alto que su valor descontado, entonces hay un deterioro. Y así. Entonces no tiene mercado activo. En cambio, hay activos intangibles que sí tienen mercado activo. Por ejemplo, un software que usted compra, ese es un activo intangible adquirido. Por lo tanto, tiene valor de mercado. Y para ver si tiene deterioro, lo mismo que los bienes de uso. ¿No es cierto? Primero amortizo y después lo comparo con el importe recuperable. Y entonces vemos que si el valor libro del activo intangible está más alto que el importe recuperable, entonces reconozco deterioro de valor de un activo intangible. Y el deterioro de valor de un activo intangible es una cuenta de resultados y se contabiliza deterioro de valor del activo intangible a deterioro acumulado del activo intangible. Eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de bienes de uso, de activos intangibles, existencia y políticas contables. Vemos que los bienes de uso, los activos intangibles, la existencia, tienen una valoración inicial, tienen una valoración posterior.
y estos tienen efectos en resultados. Y también dijimos, ¿no es cierto?, que un cambio de una política contable tiene efectos en la cuenta de resultados acumulados, ¿no es cierto?, siendo esta una cuenta patrimonial, y usted lo contabiliza los saldos iniciales en el periodo en que encuentra, en que se hace un cambio en la estimación contable. Entonces, estas partidas tienen, digo, bienes de uso, activo intangible y existencia, tienen un criterio de reconocimiento inicial, una valoración posterior, y bueno, y esto, ¿no es cierto?, se muestra al final en las notas. La NIC 17, que es los bienes de uso, ¿no es cierto?, depreciable. Hemos visto el concepto, la definición, reconocimiento inicial y costos iniciales, erogaciones capitalizables, la medición posterior, donde vimos ¿no es cierto?, el deterioro, y viene del patrimonio histórico, artístico o cultural, que ese es un elemento, ¿no es cierto?, que para ustedes también tienen que salir a medir esto y cuantificar y reconocer en la nueva contabilidad NIC SP. Entonces, como es a la fecha de convergencia, usted va a reconocer eso contra esta cuenta que se llama a la 311.05 adopción por primera vez. Entonces va a reconocer un activo, le va a asignar vida útil y le va a reconocer en patrimonio. Ahora, ahí viene del patrimonio que no es que es muy complicado conocer el precio de mercado. ¿Cuánto vale un monumento nacional, por ejemplo? Entonces, la norma dice, bueno, reconozca, si no es confiable el valor de mercado, entonces reconózcalo a un peso. ¿Por qué reconocerlo a un peso? Bueno, porque después usted tiene obligaciones con los monumentos nacionales y tiene que hacerle mejoras, tiene que colocarle dinero ahí. Bueno, si no es mantención, usted puede capitalizar esos desembolsos en el bien, en el monumento nacional. Entonces, lo mismo pasa con el tema artístico y cultural. Bueno, las depreciaciones y deterioro. Entonces, estos bienes de uso, ¿no es cierto?, usted lo tiene que conocer muy bien porque es una parte central de las municipalidades, pues son intensivas en bienes de uso. Entonces tiene que haber una política clara, transparente y un registro contable correcto, ¿no es cierto? Entonces los bienes de uso se han desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del año 2015. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, también la NIC SP5, costos por préstamo, y la NIC SP17, propiedad, planta y equipo. Todo esto están dentro del manual de pronunciamiento internacional, el que vimos hace poquito en Google. Entonces, estos bienes de uso, ¿no es cierto?, conocido como propiedad, planta y equipo, conocido como activo fijo y en el mundo público, es una de las partidas más significativas en términos de monto y cantidad, y por eso que tiene un impacto positivo en el patrimonio en su municipalidad. La convergencia va a tener un impacto positivo. Y eso significa mayores ítems, más partidas, más elementos que se incorporan al balance, y por supuesto que va a tener que asignarle vida útil, reconocer un valor de mercado y entonces posteriormente el tratamiento contable. Por ello, no es menos importante el tratamiento contable que se debe aplicar a los elementos que conforman esta rubro. Entonces, como que ahí está el tema. Entonces, partimos entonces con el reconocimiento y clasificación, la medición en el momento del reconocimiento inicial, medición posterior al reconocimiento inicial, la depreciación y el deterioro. De eso hemos estado hablando en todas estas clases. Reconocemos un activo, ¿no es cierto?, y lo clasificamos, lo medimos, le damos el valor inicial, luego depreciamos
y buscamos, ¿no es cierto?, la medición posterior, y así, ¿no es cierto?, para depreciar, primero depreciamos, buscamos medición y vemos si tenemos deterioro. Cuando hay deterioro, deterioro hay cuando el importe recuperable es más bajo que su valor libre, o cuando el valor libre es más alto que el importe recuperable. Recuerden, el importe recuperable, la resolución 3 señala que es el monto mayor entre el precio de venta menos los gastos por vender el producto y su valor de uso. Y el valor de uso es el valor actual, ¿no es cierto?, de los flujos futuros que genera el activo. Entonces, recordar eso, que también es una definición que deben dominar en este curso, sí o sí. Basta, ¿no es cierto?, recordar esto una y otra vez. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable neto y su valor de uso. También el valor razonable neto se dice precio de venta menos el costo de vender. El valor de uso es el valor descontado de los flujos futuros que este activo genera, descontado a una tasa de interés. Entonces, el monto mayor entre esos dos es el importe recuperable. Ese monto mayor yo lo comparo, ¿no es cierto?, con el valor libre. Y ahí veré si tengo deterioro. Y habrá deterioro cuando el importe recuperable es más bajo que su valor, ¿no es cierto?, contable. ¿Vale? Entonces, los activos intangibles, muebles e inmuebles, ¿no es cierto?, los bienes de uso son activos tangibles. Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de servicios, de bienes o servicios, o para propósito administrativo, o para arrendarlo a terceros. Se espera que sean utilizados durante más de un periodo. Y bueno, ¿qué cosas se incluye? Incluye el equipamiento militar, infraestructura, ¿no es cierto?, activos concesionados, activos adquiridos, arrendamiento, patrimonio, ¿no es cierto?, bienes del patrimonio histórico o cultural, y los activos biológicos no relacionados con la actividad agrícola. Entonces, me define la norma los bienes de uso. Bueno, tal como hemos hablado ahí de los bienes de uso, entonces el monto pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada al momento de su compra y o construcción. Y el valor razonable, monto por el cual podría ser intercambiado un activo o pagado un pasivo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Yo insisto en este tema de la independencia mutua, sin presión, sin coacción, en plena libertad, ambos debidamente informados. Esos son conceptos del valor razonable, que usted cuando los utilice debe tener claramente considerado esas variables. No coacción, no bajo presión, en forma libre, debidamente informado, en transar. Recuerden lo que hemos leído en la resolución 3. Los valores de mercado, ¿no es cierto? ¿Qué es el valor razonable? Y el valor libre, bueno, el activo neto de depreciación acumulada y de deterioro acumulado. Entonces, ahora nuestro valor libre, distinto al valor libre de la normativa 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020. La diferencia está en la medición y en el concepto de deterioro acumulado. Entonces, hoy nuestro valor libre será igual al precio de adquisición menos la depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, los bienes de uso. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo y fácil de entender, ¿no es cierto?, los bienes de uso con deterioro. Entonces, si el bien me costó 7 millones, ¿cuánto es el valor libre al inicio? 7 millones. Si yo digo que el valor razonable, ¿no es cierto?,
en este minuto es 7 millones. ¿Tengo en deterioro? No. ¿Por qué? Porque el valor libro son 7 millones. De acuerdo. Entonces vamos al concepto de valor libro. Tengo 7 millones iniciales y su depreciación acumulada a la fecha de la medición es de 4 millones. Y me dice que pérdidas por deterioro no hay. Entonces, claramente mi valor libro es de 3 millones. Entonces, la pregunta es si el deterioro acumulado es 0. Bueno, entonces tenemos un valor libro de 3 millones. No hago ajuste ni nada parecido. Entonces, pero si yo le dijera que, ¿no es cierto?, el deterioro acumulado es 1 millón. Entonces, mi valor libro ya no es 3 millones, serían 2 millones. ¿Verdad? Entonces, es importante eso. Ya, entonces el valor libro con deterioro acumulado. Importante. Ahora, ¿cómo yo reconozco el deterioro de valor de un activo? Tal como acá, ¿no es cierto?, vemos acá arribita. Deterioro de bienes de uso depreciable es una cuenta de resultados, y el deterioro acumulado del bien de uso depreciable es una cuenta complementaria de activos, ¿no es cierto? Y usa el código 148. Y acá usted puede buscar el código en el manual de procedimientos contables. Bueno, ¿cuál es la valoración inicial? ¿No es cierto? Ya dijimos que la valoración inicial de un bien de uso es el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio. Entonces ahí tenemos la valoración inicial. Todos los costos directamente relacionados con la instalación del activo y en las condiciones de operar de la forma prevista por las autoridades. El valor actual de los costos de desmantelamiento. Y entonces, y la rehabilitación del lugar donde está ubicado el bien de uso, siempre que la obligación se haya establecido mediante una norma legal o contractual. Entonces ahí hicimos un ejercicio, ¿no es cierto?, de estos 30.000 a 10 años a valor presente, que eran 18.417 con una tasa del 5%. Entonces, esa es la forma de reconocer costo al inicio sobre un desembolso futuro, ¿no es cierto?, que está relacionado con el proyecto. Entonces lo reconozco como parte de los bienes de uso, y luego entonces sumo todo y me da 159.000 y fracción, y comienza la depreciación a 10 años. Sin embargo, esta provisión la tengo que ajustar todos los años, tal que, ¿no es cierto?, cuando llegue el año 10, mi provisión inicial, como es a valor actual, ¿no es cierto?, tiene que irse ajustando año a año hasta llegar a los 30.000. Sin embargo, recuerde usted que dijimos que si la tasa de interés sube, ¿no es cierto?, la provisión cae. Si la tasa de interés cae, la provisión sube. Entonces tengo que ir haciendo esos ajustes anualmente. Ustedes ven que hace tiempo atrás, no hace tiempo, ¿no es cierto?, el costo del dinero era barato, o mucho más barato que lo que es hoy, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, ahí ustedes tienen un ejemplo cómo las reglas del mercado científicamente se mueven de acuerdo a lo que está escrito. No ahora, eso está escrito hace cientos de años. La economía no es de ahora, la economía es una ciencia que se ha ido mejorando en la recuperación de datos, y con los modelos matemáticos uno puede predecir lo que va a ocurrir. Y ocurrió.
¿qué ocurrió? Que genera inflación, genera un costo del dinero y que finalmente, ¿no es cierto?, afecta estas políticas, afectan a las personas que uno quiere en realidad ayudar y se genera el efecto contrario, ¿no es cierto? En vez de ayudar, estamos perjudicando a personas por políticas que no están alineados con la ciencia. ¿Ah? Entonces, eso, las matemáticas son aquí y en la otra parte del mundo son las mismas. Entonces, por eso que yo necesito que ustedes se ajusten a la normativa y salirse de la cosa sentimental, sino que ir por la razón, ¿no es cierto? Ir por la razón está en los textos. Eso. Entonces, en los libros, ¿no es cierto? Están en los textos, en los libros, y esta es una cuestión universal, no es exclusivamente para un país. Esto, la NISP es una cosa universal, donde están todos los países alineándose con estos criterios establecidos previamente, en los cuales uno se compromete a usarlos y procesar la información financiera bajo estos términos. Vale, entonces esto es súper interesante en el sentido de, ¿no es cierto?, de lo que se busca, ¿no es cierto?, explicar. Bueno, entonces ahí tenemos el costo de desmantelamiento, hicimos el ejercicio, ¿verdad? Y estamos entonces, luego existe excepciones. Bueno, ahí ya sabemos que ¿no es cierto?, los bienes de uso se reconocerán, ¿no es cierto?, con un monto igual o mayor a 3 UTM. Eso es política interna, ¿verdad? Para el sector público y el sector municipal. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que yo no tenga un grupo de activos homogéneos y pueda entonces controlar eso. Entonces, tenemos situaciones como la permuta, la expropiación, reasignación, donaciones y por arrendamiento financiero o contrato de concesión. Entonces, deben contabilizarse, ¿no es cierto?, una permuta, el valor de la transacción acordado, en la expropiación, el valor de la indemnización que se paga al expropiado, la reasignación, el valor libro que registren la especie en la entidad de origen y la donación, ¿no es cierto?, el valor razonable a la fecha de adquisición y por arrendamiento financiero o concesiones, ¿no es cierto?, normas de arrendamiento y concesión. En el tema de las donaciones, yo conozco mucho el tema de las donaciones. Bueno, ustedes usan muchísimo los certificados de donaciones para recibir donación. También las municipalidades tienen, son donatarias, es decir, al recibir donaciones también pueden postular a proyectos concursables y por ahí generar más ingresos para la comunidad, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí hay un tema interesante en el cual una municipalidad se puede diferenciar de otra, que es la participación permanente en los proyectos concursables que existen y entonces pueden obtener nuevos recursos para satisfacer necesidades territoriales. Entonces, hacer que las juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes sociales, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro postulen a proyectos concursables. Entonces, a veces es complejo el tema metodológico, pero se busca la persona que hace los proyectos y se le asigna una remuneración y estamos. Lo importante es generar esos ingresos, postular y obtener esos recursos, digo yo. Entonces, con respecto a los bienes de uso, ¿qué es la componentización? La norma habla de depreciación por componente.
Entonces también ustedes tienen que buscar una metodología de poder separar el bien de uso en componentes en la medida de lo posible. Si es posible, por ejemplo, si tienen camioneta, no busque descomponentizar los vehículos, porque no es material. Entonces, digamos que no es descomponentizable, entonces trátelo como un bien único, total, y eso es lo que usted va a depreciar. Pero si tuviera, por ejemplo, un avión, porque hay municipalidades que tienen aeronaves, naves, ¿no es cierto? Entonces, se puede descomponer. Un avión se descompone, ¿no es cierto?, por su fuselaje, por su tren delantero trasero, por las turbinas, por el tablero electrónico, o comando, si usted quiere. Entonces, pero en un edificio también yo puedo descomponer, por ejemplo, el edificio y el ascensor. Entonces, si yo, el edificio completo es la obra gruesa, más todo, bueno, ese es un precio. Y el ascensor, otro precio. Ambos tienen vida útil distinta. Entonces voy a descomponer el edificio. Supongamos que usted tiene al 31, eso creo que lo vimos en la primera clase. Si usted tiene un edificio, ¿no es cierto?, viene con la depreciación completa, con el ascensor y todo incluido, de acuerdo a la norma 20, la 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020. Pero al 31 de diciembre, pero al 1 de enero del 2021 va a tener que, ¿no es cierto?, descomponer y hacer el ajuste. Entonces separa el ascensor del edificio y deprecia de manera separada con la nueva vida útil para el ascensor. El activo, la infraestructura no la mantiene la vida útil. Pero así y todo le va a cambiar el monto de la depreciación y finalmente hace el ajuste, ¿no es cierto?, a la cuenta 311.05, adopción por primera vez. Y entonces, si la depreciación es mayor, entonces usted va a depreciar, cargar, ¿no es cierto?, adopción por primera vez. Y la contracuenta sería depreciación acumulada. Y hace el ajuste por adopción. Y eso ya debe estar hecho, yo creo, ¿verdad? Entonces, y si no, lo hacen de aquí a diciembre. Las erogaciones capitalizables, bueno, ya sabemos, todas las erogaciones capitalizables son desembolsos que van ¿no es cierto?, en mejoras al activo. Y como el activo existe, entonces lo capitalizo, ¿vale? Capitalizo estas erogaciones capitalizables. Su valoración posterior de un bien de uso. Ya dijimos que es ¿no es cierto?, el valor del bien de uso menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Por lo tanto, su valoración posterior será, ¿no es cierto?, al costo. Esto quiere decir que busca deterioro. Y habrá deterioro, ¿no es cierto?, cuando el importe recuperable sea más bajo que su valor razonable. Por lo tanto, ahí tenemos que reconocer, tal como lo vimos en la lámina anterior, deterioro del bien de uso depreciable a deterioro acumulado. Bueno, viene de patrimonio histórico, artístico y cultural. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos bienes de patrimonio cultural, tangible, mueble, inmueble, intangible. Bueno, ¿cómo se valoran? Si es posible, ¿no es cierto?, si es confiable el valor, la determinación del valor razonable, se reconoce el valor razonable. Si no, se recomienda un peso como valor simbólico. Y esto hace que usted en las futuras erogaciones pueda, ¿no es cierto?, activarlo. Fíjese usted que usted podría tener un monumento nacional en que
no es confiable en la medición inicial para reconocerlo en el balance. La norma le dice, le soluciona ese problema. Dice, agréguelo a un peso. Y entonces eso tiene efecto en la cuenta de adopción por primera vez, un peso, ¿no es cierto? Creamos la cuenta a un peso y abonamos a la cuenta de adopción por primera vez. Pero el reconocer a un peso me permite que las futuras erogaciones que son para mejorar el activo, me permite entonces reconocer un activo. Si no existe el activo, todos estos desembolsos se irían a gasto. De ahí la importancia de reconocerlo a un peso. Y la depreciación, bueno, la depreciación es el desgaste, ¿no es cierto?, natural del bien por su uso. La norma habla de que es entonces es interesante iniciar el proceso ¿no es cierto?, de recuperación, iniciar el proceso cuando la norma habla de depreciación por componente. Bueno, ¿cuáles son los componentes que vamos a considerar para el nuevo cálculo de la depreciación? Y lo mismo, trabajar en los bienes de uso para decir, bueno, ¿cuáles son los bienes de uso que va a aplicar deterioro? Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes, qué municipalidad en la cual ustedes trabajan tiene determinado este tema de la depreciación por componente y tiene determinado, ¿no es cierto?, aquellos activos que buscan deterioro al término del periodo? ¿Alguien me puede decir o darme unos minutos de una charla? Bueno, no importa. Yo igual le agradezco. Pero es un tema que hay que resolverlo. Y ustedes deberían anotar ahí, oye, tenemos resuelto este tema, porque puede que nos llegue todo esto en diciembre y no tenemos nada. Ni siquiera hemos hecho gestiones para que empresas externas nos hagan estas mediciones o los ajustes. Entonces, la depreciación es la disminución regular del potencial de servicio de un activo bien de uso, originada por su utilización, obsolescencia regular o antigüedad del mismo. La vida útil, ¿no es cierto?, es la vida que se le asigna al bien por o para su uso. Y aquí está el concepto del importe recuperable, ¿no es cierto?, o monto recuperable. Y es el mayor entre el valor razonable y el gasto de vender y el valor de uso. Y el valor residual, bueno, el valor residual, fíjense solo para que ustedes compartir con ustedes esta información. Cuando uno lee la normativa IFRS no le da importancia al valor residual. Curiosamente, no le da importancia al valor residual. Entonces, podrían ustedes, para efecto de determinar la depreciación, no considerar el valor residual, porque es inmaterial. Esa es la explicación. Bueno, aquí está la tabla de referencial de la vida útil de acuerdo a la resolución, ¿no es cierto? Esto está muy bien hecho. Ustedes pueden tomar esta tabla para asignar vidas útiles a los bienes de uso. ¿Qué es el deterioro de valor? Ya dijimos, el deterioro de valor es el monto. ¿Cuándo hay deterioro de valor? Cuando el monto recuperable es más bajo que el valor libre del activo. Entonces, este deterioro se puede recuperar. Sin embargo, se recuperará hasta el valor libre del activo sin deterioro. El deterioro del activo está, ¿no es cierto?, en la página 126. Un deterioro de valor del activo, ¿no es cierto? ¿Cuándo hay deterioro? Hay deterioro
cuando el importe recuperable es más bajo que el valor libro. Y esto está, ¿no es cierto?, en la página 130, párrafo 27. Una pérdida por deterioro de valor se reconoce para una unidad generadora de efectivo cuando el monto recuperable de la unidad sea menor que el valor libro de la unidad. Entonces, es importante tener esa teoría dominada. Después en el párrafo 29, dice, en la página 130, dice, al distribuir una pérdida por deterioro del valor, la municipalidad no reducirá el monto en valor libro de un activo por debajo del mayor valor entre los siguientes valores: su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Y cero. Entonces, valor razonable menos los costos de vender y su valor de uso. Y ya sabemos que el valor de uso es el valor presente de los flujos futuros que te genera, descontado una tasa de interés. Entonces se reconoce. Y entonces siempre trabajando con la resolución 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tengo deterioro de valor? Cuando el valor libro, ustedes ven aquí el tamaño del valor libro, es mayor que el importe recuperable. La diferencia entonces es pérdida por deterioro. ¿Ya? Eso. ¿Cuándo existen indicios de deterioro? Bueno, la norma habla de indicios de deterioro, ¿no es cierto? Cuando por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, todo está más caro. Eso quiere decir que los bienes se han revalorizado. Sin embargo, hay activos que se desvalorizan, ¿no es cierto?, periódicamente, por obsolescencia, por ejemplo, todos los software, todo lo que es tema hardware, computador y todo eso. Entonces, hay activos que se desvalorizan permanentemente. Los activos intangibles se desvalorizan permanentemente. Entonces, tenemos que identificar aquellas partidas que sí me interesa muchísimo determinar su deterioro todos los años. ¿Por qué? Porque la norma lo pide. ¿Por qué? Porque la norma lo pide. Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, los bienes de uso. Bueno, conozcamos las cuentas que intervienen. El activo, los bienes de uso depreciable. Usamos la cuenta 141. Y esta sufre un desagregado, ¿no es cierto? Por ejemplo, vehículos, terrestre, aéreo y marítimo. Ahora tenemos 3 niveles, ¿no es cierto? Antes teníamos un solo nivel, que era vehículo. Ahora tenemos 3 niveles. Desagregado, y eso ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, a transparentar el tema de los bienes de uso. En la 142 tenemos bienes de uso no depreciables. Ejemplo, los terrenos y terrenos en comodato. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Hola, José Antonio. Vivo estoy, vivo. Qué bueno. Ya. Oiga, ya estamos Entonces, ya en el break de los 45, usted decía. ok. ¿Ya? Seguimos entonces en 45 minutos más. ¿Listo?